Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar de Semana Económica. Mi nombre es Álvaro Roncal Baronio y yo soy subgerente de nuevos contenidos de Semana Económica. Esto de aquí es el segundo evento del 2022 del Club de la Sostenibilidad, un proyecto que iniciamos el año pasado y que ya el día de hoy sigue creciendo y en el que nos acompañan además y a quienes les agradecemos de sobremanera al BVA, a Statkraft y a TASA, que están con nosotros además representados de una forma u otra esta mañana. Muchísimas gracias a los tres. Hoy día vamos a estar hablando alrededor de un tema que es importantísimo para el Perú de hoy, que es desarrollo sostenible, construyendo un ecosistema para el largo plazo. ¿Cómo involucro a mi cadena de valor con mis estrategias de sostenibilidad? ¿Cómo hago para que esta cadena de valor crezca junto a mí como empresa? ¿Cómo hago finalmente para generar no solo rentabilidad, sino un impacto social importante en mis stakeholders? Eso y mucho más vamos a verlo esta mañana con el panel de lujo de primera que nos está acompañando hoy y a quienes ya pueden ver en pantalla y me va a tocar saludar en este momento. Tenemos con nosotros a Gonzalo de Romaña, CEO de TASA. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Encantado de participar en este panel con ustedes. Y bueno, espero que sea del agrado del público. Definitivamente, definitivamente. Muchísimas gracias a ti, Gonzalo, por estar aquí. También me acompaña Ana Cecilia Camine, que es CEO de Financiera Confianza. Bienvenida. Gracias, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos también en el panel. Encantada de estar con ustedes acá y poder compartir nuestras iniciativas y conversar sobre este tema que es tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Vanessa Maher, que es gerente de Government Affairs, Comunicaciones y Sostenibilidad de Falabella Perú. Bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta gran oportunidad y por participar en este panel de lujo. Efectivamente, vamos a hablar de uno de los temas más importantes no solamente para el país, sino para la región y el mundo, que es el tema del desarrollo sostenible y cómo el desarrollo sostenible va a asegurar el futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. En definitiva, es un tema muy importante para el presente y para el futuro de nuestro país y bueno, como bien decías, para el futuro, digamos, de todos como sociedad, de manera muy transversal. También nos acompaña Giacomo Hoyos, que es CEO de Lucha Startup Studio. Bienvenido, Giacomo. Gracias, Álvaro. Un placer estar aquí y poder sumar un poquito desde Lucha a esta conversación muy, muy importante. Muchísimas gracias, Giacomo. Finalmente está con nosotros Enrique Román, representante asistente de la FAO en el Perú. Bienvenido, Enrique. Gracias, Álvaro. Buenos días a todas y todos. Es un placer para mí participar en este evento importante del Club de la Sostenibilidad. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación y muchísimas gracias porque te toca además hacer la presentación inicial, la introducción, el play de honor de este webinar. Así que sin mayor preámbulo vamos a pasar a ello. Enrique, sé que has preparado una presentación, así que te cedo el espacio para que puedas comenzar con ello. Eres muy amable, muchas gracias. Muy buenos días nuevamente a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a Semana Económica por esta amable invitación a este webinar y un saludo muy especial a todos los participantes de este evento, a los amigos panelistas que están aquí acompañándome. Quisiera expresar los fraternos saludos de parte de Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú, quien por motivos de agenda no ha podido participar en esta ocasión, pero transmite su reconocimiento a aquellas empresas comprometidas por un desarrollo orientado a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y a los esfuerzos con miras a lograr sistemas agroalimentarios más eficientes, más inclusivos, más resilientes y sobre todo más sostenibles para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y a la larga una mejor vida para todas y todos sin dejar a nadie atrás, como dice nuestro lema de la Agenda 2030.
En un momento en el que muchos de los objetivos de la Agenda 2030 están todavía lejos de alcanzarse y algunos, de hecho, hay pocas esperanzas de que eso se logre, la necesidad de que todos los actores de la sociedad se involucren de manera más efectiva en todos los niveles resulta apremiante, pero también resulta estratégico. Los desafíos actuales requieren la cooperación no solo entre los países, esa cooperación que pasa fronteras, sino también de todos los sectores de la sociedad, con todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones regionales y las subregionales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado e instituciones del mundo académico y científico. En ese sentido, el rol del sector privado como parte de la estructura de gobernanza para estos fines, pensamos que es fundamental. Y su responsabilidad radica en su capacidad de dinamizar economías, de generar empleos dignos y de promover innovaciones que faciliten el desarrollo inclusivo y al mismo tiempo sostenible. La siguiente, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera iniciar con una breve explicación del marco estratégico de la FAO, si ustedes me lo permiten. Como se puede ver en esta diapositiva, la FAO busca lograr 4 mejoras orientadas a alcanzar las metas de los ODS, lo que en inglés se llama the 4 Betters. Estas mejoras son una mejor vida, una mejor producción, una mejor nutrición y un mejor medio ambiente. Estas mejoras reflejan las interconexiones entre las dimensiones de lo económico, lo social, lo ambiental, de los sistemas agroalimentarios y por consiguiente fomentan este enfoque estratégico y sistemático del cual les estaba hablando. De este modo, la FAO, en el marco de la implementación de sus proyectos y sus programas, se enfoca en solucionar las graves deficiencias y vincular los diferentes aspectos de su trabajo, incluida la agricultura, la pesca, la actividad forestal, la ganadería, etcétera, a la mejora del acceso a las inversiones y el acceso a la financiación. La siguiente, por favor. Con el fin de acelerar estos avances y al mismo tiempo potenciar al máximo nuestros esfuerzos para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y las 4 mejoras, la FAO plantea un set de aceleradores transversales. Entre estos aceleradores tenemos la tecnología, que tiene como objetivo reducir los insumos físicos y mejorar la manera en que optimizamos su uso, es decir, cómo los asignamos con más eficiencia para obtener más de cada unidad de dicho insumo. Las innovaciones, incluidas las innovaciones sociales, las normativas, las institucionales, las financieras, tecnológicas, que están basadas en conocimientos científicos y datos comprobados, son factores importantes para el logro de un país libre de hambre y de desnutrición. Por otro lado, los datos que recogemos nos permiten darle el seguimiento a la productividad, determinar la distribución de recursos naturales y analizar qué tendencias hay en el mercado, cuáles son esas tendencias emergentes y las tradicionales, lo cual permite proyectar intervenciones sostenibles, pero al mismo tiempo planes de inversión específicos a través de un enfoque territorial que fomente la igualdad, la inclusión y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y nutricional en dichos territorios. Por último, para la FAO es fundamental que el sector privado se asuma como parte del conjunto de actores necesarios para asegurar una transformación inclusiva de los sistemas alimentarios como parte de las estructuras de gobernanza en la promoción y generación de capital humano. De esta forma, la sostenibilidad social y ambiental son posibles de alcanzar, permitiendo el desarrollo de actividades productivas armoniosas, evitando la conflictividad social y promoviendo el desarrollo territorial. La siguiente, por favor.
Asimismo, quisiera mencionarles algunas estrategias de sostenibilidad que son claves para garantizar intervenciones duraderas y armoniosas, sobre todo teniendo en mente la sostenibilidad de acciones en zonas de influencia y la intervención de las partes interesadas estratégicas en diferentes actividades productivas. En primer lugar, bajo el concepto de los co-beneficios, están estas intervenciones de bajo impacto que buscan beneficiar a productores más pequeños y tienen la característica de ser más rápidamente asimiladas por los individuos y por tener un alcance mucho más puntual. Además, su efectividad económica en términos de resultados económicos directos es más alta. Un ejemplo de dichas intervenciones es la certificación de agricultores o actividades de eficiencia productiva. Sin embargo, al tratarse de intervenciones de pequeña escala, sus efectos suelen ser de corto plazo y su escalamiento y sostenibilidad resultan al final siendo limitadas. En segundo lugar, están las intervenciones que tienen como objetivo la mejora de grupos o comunidades. Allí, las acciones son dirigidas a la mejora del tejido social, de la trama social, a partir de un fortalecimiento de capacidades y de conocimientos que se orientan directamente a resultados más sostenibles, tanto a nivel social como ambiental. Según la evidencia, muchos actores del sector privado y de la sociedad civil, por ejemplo, encuentran en este nivel de intervención resultados positivos tanto en la concreción de objetivos programáticos como en la armonización de actividades productivas. Por último, están aquellas intervenciones dirigidas a ser de alcance de política pública, es decir, que buscan generar beneficios públicos para toda la sociedad en general. La FAO, siendo una agencia especializada de la familia de Naciones Unidas, busca tener incidencia a este nivel, con la finalidad de acortar las distancias para el logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 4 mejoras antes mencionadas. Por lo presentado en esta diapositiva, es necesario reflexionar acerca del rol de todas las partes interesadas en las diferentes cadenas productivas, a fin de lograr sistemas agroalimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos, como les dije al inicio. Por lo tanto, se hace necesario, pertinente, y recalco nuevamente, estratégico, el establecer alianzas que puedan generalizar los beneficios a nivel individual, social y público para que nadie se quede atrás. La siguiente, por favor. Ya como cierre, permítame compartir con ustedes las siguientes conclusiones. Primero, para lograr sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, se necesita promover enfoques innovadores en el diseño, procesos e implementación de las políticas públicas, programas y proyectos. La FAO, como proponen las 4 mejoras y sus aceleradores como marco estratégico para la mejora de sistemas agroalimentarios. Segundo, es vital incorporar los enfoques de gobernanza y de desarrollo de capital humano en los participantes de las cadenas agroalimentarias, incidiendo en las necesidades específicas del territorio y considerando el manejo climáticamente inteligente y el manejo tradicional de recursos, como en el caso de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Por último, se necesitan alianzas entre los distintos actores en los territorios para garantizar beneficios tanto a nivel individual, social y público, con la finalidad de abordar diferentes grados de afectación y buscar la armonización de actividades productivas. Han sido muy amables por su atención. Muchas gracias. Has sido muy amable tú, Enrique, por esta presentación inicial que creo que nos sirve para marcar un poco el terreno de por dónde va a ir la conversación de esta mañana y por dónde van a ir finalmente las intervenciones de todos los panelistas que nos acompañan aquí. Resalto algo con lo que cerrabas en la penúltima diapositiva, la importancia de las alianzas, finalmente, de cómo lograr, digamos, estas conexiones con stakeholders claves. Y creo que este espacio de aquí es un poco una muestra de lo que se puede hacer de cara a lograr digamos, propósito de generar, bueno, el propósito que tenemos nosotros de generar contenido que realmente logre un impacto, que espero que también sea lo que podamos hacer con este panel. Y por eso arranquemos con él. Vamos con la primera pregunta que va para Ana Cecilia.
y que dice así: ¿cómo los últimos 2 años de pandemia han cambiado la forma en que se relacionan las organizaciones peruanas con sus stakeholders, específicamente aquellos que se encuentran en su zona de influencia? Cuéntanos, Ana Cecilia, ¿cómo lo ves tú? Estás muteada, por si acaso. Muy bien, ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Muy bien, gracias. Muy importante, gracias por la intervención. Nosotros desde Financiera Confianza, creo que el principal cambio es la atención de nuestros clientes, ¿no? En Financiera Confianza y desde la Fundación Microfinanzas BVA, ya veníamos trabajando en un proceso de digitalización desde 2 frentes, ¿no? Pero claro, con el ingreso de la pandemia, todas estas iniciativas se tuvieron que acelerar para poder hacer frente a esta situación, ¿no? Y poder atender efectivamente a los clientes y las necesidades que ellos tenían. Digamos, desde el frente interno, el principal punto fue la digitalización de la labor de nuestro asesor en campo, ¿no? O sea, teníamos que ver que el asesor tenía que hacer sus funciones, el 100% en campo, estar cerca del cliente, ya que teníamos este problema de la inmovilización, ¿no? Entonces hicimos este flujo que desde la prospección hasta el desembolso podíamos estar cerca del cliente, atender sus necesidades ahí. También implementamos como parte de este frente interno lo que es la contratación electrónica. Esta es una solución que incorpora elementos de identificación del cliente, de reconocimiento facial y documentos que inclusive se validan contra la RENIEC, ¿no? De manera automática. Y aceptas las condiciones contratadas mediante una prueba de vida a través del celular. Es algo muy sencillo, pero es algo muy potente, porque esta solución no solo facilita el trabajo del asesor, sino también facilita la relación del cliente, el día a día del cliente, ¿no? Reduce el tiempo de transporte, algo que es muy importante para nuestro segmento de vulnerable que tenemos. También esta facilidad, ahora ya realizamos casi el 40% de nuestras operaciones a través de este modelo de contratación, ¿no? Que te digo que es bastante potente. Desde el frente externo, de cara al cliente, tenemos, digamos, implementamos rápidamente 2 acciones. La primera, que en agosto del 20 lanzamos lo que es el app cliente y el home banking para que el cliente pueda realizar sus operaciones sin tener que ir a nuestras agencias y siempre estar conectado con nosotros. Y también ampliamos rápidamente nuestra red de corresponsales propios, ¿no? Para darle estas opciones al cliente. Imagínate que pasamos de 4 corresponsales propios a casi 1.100 al cierre del 2021, y ahora ya vamos más de 1.400 a la fecha, ¿no? Entonces, nosotros desde hace casi 30 años trabajamos para promover el desarrollo económico, social, sostenible e inclusivo de las personas en condición de vulnerabilidad. Y esto lo hacemos a través de finanzas productivas. Entonces, como ves, en nuestro enfoque, nuestro propósito está muy asociado a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, ¿no? Trabajamos 12 de los 17 que son. Entonces, atender a estas personas no solo enfrentan estas brechas de inclusión financiera, sino también enfrentan la brecha de inclusión digital, la alfabetización, el hambre, ¿no? Es por eso que al lanzar estas herramientas, digamos, tecnológicas es un medio, ¿no? Pero al final lo que requiere es un acompañamiento cercano a través de formación y asesoría para que puedan conocer y confiar en estas herramientas y que realmente los pueda ayudar y hacer su vida más sencilla, ¿no? Entonces, esto es, digamos, los primeros frentes que se tomó durante la pandemia. Otra cosa que también se hizo evidente es que, bueno, no se puede hacer, digamos, todo solo, ¿no? Y con la pandemia tomó relevancia el trabajar con los aliados, ¿no? Que es parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que es alianzas para lograr objetivos. Y así es así que en el 2021 nuestras alianzas las potenciamos, ¿no? ¿Para qué? Para lograr un mayor alcance en inclusión financiera, en educación financiera, ¿no? En reducir estas brechas, ¿no? Sociales, brechas de género, la inclusión inclusive de migrantes, que son parte de nuestra sociedad. Así que reforzamos los nexos que tenemos con entidades multilaterales como WOCU, como IFC, también tenemos partners locales como SCARE Perú, inclusive Centrum de la Católica, ¿no? Entonces, con estas alianzas trabajamos para identificar las barreras específicas, por ejemplo, que impedían a las mujeres obtener créditos por montos más altos,
Y como resultado de ello lanzamos el producto Emprendiendo Mujer, ¿no? Este producto nace con el objetivo de reducir esa brecha de género en cuanto al número de clientes mujeres en el sistema financiero, con créditos individuales superiores a los 5.000 soles. Acá importante, por ejemplo, no requiere la firma del cónyuge y permite acceder a un producto a una menor tasa, ¿no? Y un tema crítico también es que las clientas pueden acceder a una educación financiera de manera lúdica, ¿no? A través de una app que se ha desarrollado con Care Perú. Con historias, videos, ejercicios, simuladores. Acá lo importante es estar cerca del cliente, ayudarlos, acompañarlos, capacitarlos para efectivamente lograr la reducción de estas brechas, ¿no? A la fecha atendemos ya más de 21.000 clientes mujeres en este producto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Disculpa que te tenga que cortar, sino que los tiempos son un poco limitados y vamos a poder saber un poquito más sobre lo que están haciendo en las siguientes preguntas, pero muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar a la segunda pregunta sobre relacionamiento. Esta la van a responder, bueno, varios integrantes del panel, Gonzalo, como Vanessa, Enrique, en ese orden. Igual yo les iré dando los pases para que no se pierdan. Y más o menos va en este sentido, que es que la licencia social para operar es un concepto que, si bien no está regulado en el Perú formalmente, es clave para el éxito de cualquier negocio que pudiera tener un impacto en poblaciones cercanas a donde éste se desarrolla. ¿Cuáles son las principales claves para poder entablar una relación productiva con las comunidades en zonas de impacto? Comenzamos contigo, Gonzalo. Muchas gracias, Álvaro. Yo creo que una de las principales claves, y todos tenemos que tener esto presente, sobre todo los que dirigimos empresas, es que sostenibilidad al día de hoy es parte de la estrategia de un negocio. Tenemos que entender que sostenibilidad se tiene que vivir en los negocios para que estos puedan sobrevivir y crecer en el tiempo. Y acá yo quiero ampliar un poquito la pregunta, no hablar de comunidades, sino hablar más de grupos de interés, ¿no? Por lo menos la experiencia que yo les puedo compartir es, lo más importante es identificar nuestros grupos de interés, priorizarlos, saberlo cómo impactamos esos grupos de interés y entender los grupos de interés para saber qué acciones podemos ejecutar que haga que estos grupos se desarrollen. Dentro de eso, por ejemplo, si vamos a TASA es una empresa pesquera, está presente en 9 puertos, afectamos el ecosistema, obviamente pescamos anchoveta, que es un recurso renovable. Entonces, dentro de grupos de interés, una de nuestras principales definiciones fue el ecosistema, que es nuestro principal grupo de interés. La anchoveta tiene que mantenerse saludable en el tiempo, la biomasa tiene que ser saludable para poder pescar muchos años más. Eso es nuestro principal grupo de interés. Entonces, ahí hemos implementado varios programas que después podemos hablar a más detalle para asegurar esta sostenibilidad del recurso. Lo otro es el tema de relacionamiento, y ahí es donde pueden entrar las comunidades, por ejemplo. Una de nuestras principales comunidades son los artesanales, porque la pesca artesanal obviamente convive con la pesca industrial. Nosotros descargamos la anchoveta en muchos puertos donde trabajan pescadores artesanales y tenemos que asegurar una buena relación con ellos. Y con ellos venimos trabajando proyectos hace mucho tiempo en puertos como Atico, Pégueta, Chimbote. Y me gustaría contarles una experiencia en Chimbote, de un proyecto que iniciamos hace un par de años, que se llama La Red. En La Red, nosotros lo que hicimos fue contactar un grupo de pescadores artesanales de 10 caletas, entender cómo pescaban, capacitarlos para que pesquen de la mejor manera, afectando lo menos posible al ecosistema. Creamos empresas con ellos, MIPES, 5 MIPES, y estas MIPES les dimos la oportunidad de descargar en una planta piloto que se llama La Red, que es una planta piloto para congelar pescado, que les permite vender su pescado a buenos precios cuando hay abundancia. Esto ha sido muy exitoso en Chimbote. El día de hoy, por ejemplo, conjuntamente con La Lucha, estamos analizando el modelo de negocio para ver cómo hacemos crecer este piloto de La Red a todos los otros puertos donde operamos.
o en general que la industria ayude a crecer esta idea para que los pescadores artesanales no solo trabajen de manera amigable en el mar, sino que tengan la posibilidad de generar mayores ingresos. Y finalmente quería definir con el ejemplo en TASA un grupo de interés muy importante son nuestros trabajadores. Los trabajadores nosotros definimos que los tenemos que ayudar a sus familias. Y ahí desde hace varios años hemos creado proyectos para capacitar a las familias en cómo desarrollar capacidades empresariales. Por ejemplo, hemos tratado Capital Semilla para hacer 2 proyectos de empresas, una que se llama María, otra Villamar, que utilizan las redes para crear prendas, las redes en desuso. O un proyecto en Pisco que se llama Quinte, donde le hemos dado capacidades a las familias para que compren todas las mermas de la industria textil de la zona para crear prendas industriales, por ejemplo. Y de esa manera es donde nosotros, desde TASA, podemos ayudar a desarrollar a los principales grupos de interés con los que trabajamos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu intervención, por toda esta información. Giacomo, vamos contigo y la misma pregunta. ¿Cuáles son las principales claves para poder entablar una relación productiva con las comunidades en zonas de impacto, obviamente, de las organizaciones en las que operan? Gracias Álvaro, y gracias Gonzalo, también en verdad muy lineado con lo que ha mencionado Gonzalo y sobre el proyecto de la red, que ahora al final, si me da el tiempo, puedo contar un poquito más de cómo avanzamos ahí. Y complementando, y en la línea con los grupos de interés que menciona Gonzalo, quería tal vez utilizar el ejemplo de una de nuestras empresas, que es Pachamama. Y Pachamama, muy parecido a lo que Gonzalo ha descrito con la red, tiene también 2 grupos de interés, ¿no? Que es el bosque del norte del Perú, donde trabajamos y donde extraemos los productos que vendemos, y las comunidades nativas que obviamente protegen y son las guardianas de ese bosque, ¿no? Entonces, para mí, el primer paso o el aprendizaje que hemos tenido en esa experiencia, y bueno, también en mis años pasados en Mambo, es el rol que tiene la empatía en poder desarrollar este tipo de relacionamiento con no solo un impacto en el corto plazo, sino con la posibilidad de generar una dinámica a largo plazo escalable en la que todos estamos creciendo y mejorando nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue ir a los bosques estacionalmente húmedos del norte de Piura, como se le dice, y conocer estas comunidades. Compartimos comidas en la noche, compartimos días enteros con ellos, entendimos los problemas que hoy hay, entendimos la relación que tienen con los acopiadores de Palo Santo y cómo abusan del poder estos acopiadores, y el precio que terminan vendiendo ellos su Palo Santo es muy por debajo del mercado. Y a partir de eso construimos un modelo de impacto que, como bien dice Gonzalo, tiene 2 grupos de interés, ¿no? El medio ambiente, el bosque y las comunidades. Y lo que terminamos generando son nuevas formas de proteger e incluso regenerar el bosque, llámese créditos de carbono, llámese cadenas productivas sostenibles que generan una agricultura regenerativa en los bosques, distintos métodos, y con eso poder luego generar ingresos para las comunidades. Pero ahí entra el segundo punto, y es que no basta pues con darle simplemente un cheque o un bono a las comunidades, sino que al haber ejecutado esa empatía al inicio, entendimos, por ejemplo, que en algunos lugares el rol del dirigente es uno en el que no es muy efectivo, y que si le damos la plata a ese dirigente, la mitad de la plata pues va a terminar ojalá en algo más que chelas, pero la mayoría probablemente van a ser chelas. Entonces lo que terminamos armando va a ser un fondo, que es un fondo en el que es manejado entre Pachamama y la comunidad, en el que la mitad de los ingresos que se generan por todas esas fuentes, como crédito de carbono o productos sostenibles, la mitad de esos fondos van a este fondo en donde luego se invierte ya en desarrollo social. Llámese agua, llámese telefonía, llámese escuelas. Entonces ya disminuyes ese riesgo que identificamos en el proceso de empatía de que el dirigente pues podía terminar haciendo lo que sea con esa plata. En ese sentido, queremos, conectándolo ya con Gonzalo y para ir terminando mi respuesta, en la red hacer algo similar, ¿no? Buscarle un negocio escalable con un market pool internacional como el que tiene Pachamama, que vende en Estados Unidos y en muchos lugares de Europa, para que con esa energía de negocio, esa energía comercial, podamos generar ingresos suficientes para luego tener un impacto en estos pescadores como lo venimos teniendo en las comunidades de Piura. Muchísimas gracias, Giacomo. Muchísimas gracias por esa intervención. Vamos a seguir con la misma pregunta y en esta ocasión le toca a Vanessa. Por favor.
Hola, realmente ha sido un gusto escuchar a Ana Cecilia, a Gonzalo y a Giacomo. Realmente todo creo que cada uno de los puntos que han mencionado son sumamente válidos. Hay que conocer cuáles son las motivaciones y necesidades de los grupos de interés, pero creo que también hay que ver la conceptualización de la empresa y el ecosistema empresarial con una visión diferente, ¿no? Nosotros como empresas estamos dentro de un ecosistema empresarial en el que existen varios actores y nos valemos, digamos, de la sociedad para poder sacar adelante nuestros negocios. Entonces creo que hay ahí una gran oportunidad de devolución a la sociedad para crear este impacto positivo que es tan necesario y que la coyuntura nos lo ha demostrado además, ¿no? Entonces, cómo nosotros, digamos, interactuamos y generamos ese impacto, ¿no? Importante, ¿no? Nosotros hacemos desde Falabella, desde el grupo Falabella, diferentes iniciativas para impulsar este impacto positivo y hemos decidido, por ejemplo, dentro de uno de nuestros pilares de inversión social, invertir en educación, ¿no? Invertir en educación como herramienta que transforma la sociedad, porque sabemos que además no solamente educando generamos o impulsamos un futuro mejor para nuestro país y en general para el mundo, sino y en todos los países en donde estamos presentes, sino que adicionalmente aseguramos la continuidad de nuestro negocio. Nosotros invertimos en educación y esta inversión se va, digamos, a reflejar en unos años en ciudadanos mucho más productivos para la sociedad, ¿no? Entonces, mucho más productivos para consumir, mucho más productivos para acceder al sistema financiero. Digamos, estamos viendo cómo desde nuestro negocio, cómo podemos desde el core de nuestro negocio solucionar problemas sociales y ambientales, ¿no? Y reducir algunos impactos de nuestros negocios. Entonces es importante analizarse, porque para darle gobernanza a un programa de sostenibilidad, como bien lo decía Cecilia, tiene que estar, digamos, esas acciones de impacto positivo relacionadas al corazón del negocio, digamos, para poder de alguna manera utilizar ese poder transformador que tienen los negocios y ese corazón del negocio en impactar positivamente a la sociedad a través de lo que ya se hace, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante, estamos, digamos, y ver y analizar cada eslabón de la cadena de valor para saber cómo se puede generar ese impacto de cada eslabón. Por ejemplo, trabajar con proveedores. Tenemos el programa Crecemos Juntos desde Sodimac para poder impulsar y desarrollar a la cadena de suministros y hacerla más sostenible y generarle un valor, digamos, de gobernanza y desarrollar varios puntos prácticos que son necesarios para que puedan generar mayores ventas, mayor facturación, no solamente con empresas del grupo, sino también con otros clientes, ¿no? Entonces, desarrollando, además, estamos desarrollando distintos programas sobre nutrición, trabajamos con el Banco de Alimentos también, temas de economía circular que son tan importantes para precisamente a través de la gestión adecuada de nuestros recursos poder reducir problemas que se dan, digamos, en el ecosistema por la falta de aprovechamiento precisamente de los alimentos, ¿no? Entonces, ver en cada eslabón de cómo podemos impactar positivamente ambiental y socialmente creo que es, digamos, una parte importante de la sostenibilidad y que el negocio, yo siempre lo digo, sea como un pionono, ¿no? Entonces, la sostenibilidad tiene que ser el majar blanco de ese pionono, desde donde lo cortes, tiene que salir ahí, digamos, estar presente la sostenibilidad, sentirse en temas de cultura también tiene que estar dentro digamos, o sea, cascadear y vivir la sostenibilidad dentro de la cultura, porque si los colaboradores no comparten esa visión es muy difícil gestionarla, ¿no? Entonces, creo que básicamente es eso, ¿no? Meter dentro del corazón y de la esencia de la empresa la sostenibilidad en cada parte del eslabón, en cada parte de la cadena, perdón. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias por la intervención. No agradezco la metáfora, siendo tan temprano uno le abre el apetito, más allá del dulce, pero vale, me parece que está clarísimo. Muchísimas gracias. Enrique, para cerrar esta pregunta, pasamos contigo.
Muchas gracias, Álvaro. Qué interesante escuchar los enfoques y conocer los enfoques desde el lado de quienes están acompañándome hoy en el panel. Mira, con el respecto al relacionamiento, como lo dije en mi presentación, la FAO apuesta por un modelo de atención, de relacionamiento territorial basado en la sostenibilidad social, por un lado, y la sostenibilidad ambiental, por el otro, porque pensamos que son elementos fundamentales para lograr intervenciones que sean efectivas y armoniosas. La llamada licencia social para operar no debe ser malentendida, ni mucho menos mal utilizada, como una carta libre por el solo hecho de contar con un arreglo entre las partes. Por el contrario, nosotros pensamos que los procesos de consenso y de acuerdo pasan por un reconocimiento y por la reflexión sobre complejidades que comprenden el entendimiento de la trama social, los derechos colectivos, las expectativas de desarrollo económico y productivo y además las diferencias culturales. Es muy importante la pertinencia cultural de la intervención. Principalmente eso es importante para el caso de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas que actualmente cuentan con el soporte institucional del Convenio 169 de la OIT. Desde la FAO pensamos y además impulsamos la aplicación del consentimiento libre, previo, informado como un estándar de diseño y de implementación de cualquier intervención en los territorios de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que su aplicación no solo previene conflictos, sino que además permite promover visiones de desarrollo compartidas. Por otro lado, y de manera un poco más general, consideramos que hay elementos importantes para promover relaciones simbióticas entre el sector privado y las comunidades de influencia tanto directa como indirecta. Primero que nada, la orientación de las intervenciones en esferas en las que hay una presencia importante de pequeños productores y de MIPES. Por otro lado, la promoción y el impulso a procesos de consenso participativos que tengan un soporte institucional y que permitan incluir las visiones de desarrollo de todas las partes interesadas, de todos los stakeholders, que participan de manera directa o indirecta en las actividades productivas en dichos territorios. Además, es importante facilitar la información pública a fin de promover prácticas de transparencia de esta participación y la participación de diversos sectores, actores y comunidades que lo hacen además de manera competitiva. Por último, es importante utilizar las asociaciones actuales y las nuevas con las instituciones financieras internacionales y otras organizaciones internacionales, por ejemplo, la familia de la FAO, para crear posibilidades de reducir los riesgos de estas intervenciones de manera competitiva. También quiero tomar la oportunidad para reforzar la idea de que el sector privado debe estar orientado a la concreción de los objetivos de desarrollo sostenible como parte de los agentes de cambio en los territorios rurales. La erradicación del hambre y de la pobreza rural dependen de ese impulso que todos los actores involucrados en los sistemas alimentarios trabajen hacia intervenciones sociales y ambientales que sean responsables. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Enrique, por tu intervención. Vamos a pasar ahora a otra pregunta que habla finalmente sobre el cómo, ¿no? Cómo entablar esta relación y cómo lograr finalmente un enfoque, digamos, que le dé no solo un win a la organización que ustedes representan, sino también al stakeholder que tienen al frente. Y bueno, esto es porque históricamente las empresas peruanas han sido bastante reactivas de cara a la relación que mantienen con sus stakeholders y los conflictos que derivan en ocasiones de dicha relación. En los últimos años, la tendencia ha cambiado a ser más proactivos, en los mejores casos de cada industria, pasando hacia un modelo que busca el win-win, nuevamente, no de manera tal vez totalmente transversal, pero por lo menos en los mejores casos de cada industria acá dentro del país. ¿Cómo lograr que los stakeholders pasen a formar parte de la cadena de valor de la empresa y cómo determinar
¿Cuándo es necesario tener un enfoque de desarrollo sostenible a largo plazo? ¿Y cuándo podría ser necesario tal vez recurrir a tácticas más reactivas, como lo podría ser tal vez el asistencialismo? Esta pregunta, altamente popular entre nuestros panelistas, la van a responder todos y cada uno de ustedes, así que vamos a ir en el orden que hemos planteado hasta el momento. Comenzamos con Ana Cecilia, pasamos por Gonzalo, pasamos por Giacomo, Vanessa y Enrique. Y con eso estamos. Ana Cecilia, te doy la palabra. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente, como bien comenta Enrique, tenemos todos que trabajar por impactar en estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Desde Financiera Confianza nos esforzamos en poder impactar en 12 de ellos, ¿no? Es importante tener esta visibilidad y tener este enfoque de trabajo desde el ADN de la institución y de cada uno de los colaboradores que trabajamos en ella, ¿no? Es así que, por ejemplo, nosotros, para dar algunas cifras, el 72% de nuestros clientes o emprendedores que atendemos están en situación de vulnerabilidad. Trabajamos mucho con el tema también agropecuario, agroindustrial, el pequeño, ¿no? El pequeño agrícola que necesita el apoyo, nosotros más o menos el 20% de nuestra cartera está dedicado a ello. Y estamos trabajando para que el 60% de las emprendedoras sean mujeres, que podamos darles esas oportunidades, ¿no? Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer y aquí creo que el desarrollo sostenible debe ser nuestro enfoque claro, ¿no? Más allá del tema de asistencialismo que, bueno, se dan en situaciones muy de crisis, pero nuestra labor permanente debe ser el desarrollo de largo plazo, ¿no? En este camino, en Financiera Confianza, hemos encontrado formas de incorporar a nuestros mismos clientes como parte de esta cadena de valor, ¿no? Para nuestros clientes, dejar sus negocios para ir a una agencia suele implicar un costo, como ya habíamos comentado, muy alto, ¿no? Puede ser el cierre temporal de su negocio, dejar de vender, atender a sus hijos, ¿no? En situación desatendidos, y este costo es muy alto, ¿no? Entonces, por eso teníamos que encontrar una forma rentable para estar más cerca de ellos y hemos logrado así desarrollar un aplicativo que nos permite instalar en sus mismos negocios, en sus mismos hogares, a través de algo muy sencillo que es una aplicación en un celular. No necesitamos POS, ni impresoras digitales, nada, un corresponsal bancario, ¿no? Algo tan sencillo como eso, pero que cubre una necesidad de nuestros clientes, ¿no? Los agentes confianza son cajeros corresponsales ubicados en diferentes establecimientos comerciales, pueden ser una botica, una bodega, un centro de belleza, un comercio, cualquier tipo de emprendimiento pequeño, a través del cual pueden realizar los pagos de sus créditos, depósitos, retiro cuentas, giros y próximamente servicios, ¿no? Entonces, estos agentes confianza tienen una propuesta de voucher digital, o sea, también vemos el tema ambiental, cero papel, y obviamente van en condiciones de mercado preferenciales, pero es importante aquí que vamos con un foco en ámbitos rurales, ¿no? El 26% estamos ya avanzando en temas de ruralidad, ¿no? Y esta solución, digamos, ha tenido un impacto muy importante en nuestros clientes, porque son zonas rurales apartadas, ¿no? Y también estamos teniendo foco en estas zonas rurales que inclusive no tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces esto bien hemos tenido que pensar, oye, el Perú tiene otra realidad y hay zonas que no tienen acceso a Internet y zonas que implica la exclusión de nuestros peruanos, ¿no? Entonces así que en mayo del 2021 pusimos en marcha un proyecto piloto de conectividad remota satelital. Este proyecto está enfocado justamente en estas zonas remotas e empezamos con 4 centros poblados en Ucayali y Pasco, ¿no? Entonces aquí implementamos estos agentes confianza pero satelitales, en el que nosotros como Financiera Confianza les financiamos esta antena satelital al 100% para que pueda permitir el acceso a los servicios financieros, el acceso a Internet de alta velocidad gratuita para nuestros clientes. Este es un modelo emprendedor autosostenible, ¿no? Que opera la gente para vender Internet ilimitado a costos muy bajos con gran impacto en la población, ¿no? Nuevamente, es un modelo sostenible, rentable, es un modelo win-win y hasta un tercer win, porque es cliente, comunidad y Financiera Confianza. El cliente aumenta sus ingresos, ¿no? Porque tiene una fuente de ingreso adicional, ya sea por comisiones o venta de Internet a los pobladores, y también a la población en general, ¿no?
porque nos permite, por ejemplo, este acceso a Internet, consultas médicas vía web, capacitaciones y demás, ¿no? Entonces ya es el acceso, digamos, a este mundo. Y para Financiera Confianza, obviamente, nos permite trabajar en atender a más personas vulnerables, ¿no? Entonces esto ha sido un resultado de observar, escuchar, construir de manera conjunta con el cliente, los usuarios y los proveedores, ¿no? También es importante mencionar que con esta iniciativa hemos ganado el premio Gold en la categoría de innovación de impacto social de FinTech América, ¿no? Así que este proyecto nos sentimos muy orgullosos porque estamos cambiando vidas, impactando en comunidades rurales y que son las más vulnerables del país. Muchísimas gracias, Ana Cecilia, clarísimo, un excelente ejemplo además de cómo usar la innovación y finalmente herramientas digitales para poder llegar a, digamos, al segmento de mercado en el que ustedes están participando, ¿no? Así que excelente, muchísimas gracias por tu intervención. Gonzalo, vamos contigo. Gracias, Álvaro. Bueno, esta pregunta yo la veo súper importante y está muy relacionada a la primera, ¿no? A las claves de éxito para implementar la sostenibilidad como estrategia de negocio. Nuevamente, es imposible que una empresa pueda sobrevivir en el tiempo si es que la comunidad a la cual está impactando o a los principales grupos de interés que está impactando no se están desarrollando. Entonces, dentro de esto, nosotros cuando hicimos el análisis, cómo desarrollar las comunidades, cómo hacer que se vuelvan parte de la cadena de valor, básicamente analizamos los diferentes grupos de interés, ver sus capacidades. Por ejemplo, tenemos nuevamente, lo mencioné, pescadores artesanales. Se analizó y se dijo, bueno, en época de producción, donde ellos por ahí que no están pescando, podrían ser nuestros taxis en el mar, para mover la gente, para mover comida, etc. O la gente tierra, podría darnos los servicios básicos de mantenimiento que no son especializados, pintura, soldadura, etcétera, o transporte. Ese fue el primer análisis. Lo segundo fue perder el temor, ¿no? Porque siempre hay el temor de, conforme uno los va involucrando en la cadena de valor, podría tener problemas en el futuro, y eso la verdad creo que es un mito, porque en realidad cuando uno los involucra, la gente se desarrolla y se compromete mucho en la comunidad con el negocio. Entonces, dentro de esto, lo segundo fue capacitar a esta gente. ¿Cómo los capacitamos? Para que puedan trabajar con tasa, para que cumplan con la ley, que es lo que nos exigen por un lado, y por otro lado cumplan con los requisitos de tasa. Y ahí, obviamente, había unos gaps muy grandes en todos los temas de seguridad, de calidad de trabajo, etcétera, que por muchos años nosotros a estos proveedores, porque los volvimos proveedores, les hemos dado estas capacidades. Y últimamente los hemos certificado con GRI, por ejemplo. Y los hemos capacitado para que sepan manejar un negocio, para que sepan administrar un negocio, para que paguen sus planillas a tiempo, etcétera, y tengan a su gente contenta. Y esto ha venido funcionando muy bien, tanto así que tenemos el día de hoy 120 proveedores certificados por GRI, que les ha dado la capacidad, con esa certificación, de acceder a una línea de crédito, crédito verde, con el Banco Continental, BBVA, que les permite acceder a tasas mucho más bajas para poder hacer crecer el negocio. Y además les da una carta de presentación con otras empresas de la zona para poder vender sus servicios. Entonces, vemos que esta iniciativa está dando muchos resultados. Ahora, ver el corto o el largo, para nosotros el corto lo asociamos más a asistencialismo, temas de repente de emergencia o críticos, como pudo ser el COVID, donde apoyamos obviamente con EPPs a los alcaldes. Con la industria compramos las plantas de oxígeno, por ejemplo, respiradores, para apoyar a los pueblos donde operamos. Eso yo creo que es más el corto, pero cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando en el largo plazo. Y la sostenibilidad, como ya muchos lo han repetido, tiene que estar muy alineada al negocio. Yo, por ejemplo, hace un rato mencioné que el principal grupo de interés de tasa y de la industria es mantener la biomasa en la anchoveta. Por eso hicimos este proyecto que se llama Cuyamar, que es un proyecto donde hemos capacitado a todos nuestros tripulantes para pescar de manera amigable. Para cada vez que sale un barco al mar, tomar nota de cuántas aves hay en el mar. Hay ballenas, no hay ballenas, estamos afectando el sistema, no estamos afectando el sistema. Hemos capacitado para cada vez que pasemos pesca accidental de alguna especie en peligro, un delfín, un tiburón, una mansa, etcétera, lo liberamos.
hemos liberado desde 2016 más de 50.000 especies. Peligro. Entonces esto nos ayuda a que todo el sistema se maneje de manera equilibrada y además da el ejemplo para que el resto de la industria copie este tipo de sistemas. El día de hoy ese programa Cuyamar, que empezó en 2008, en 2016, ya las empresas de la SNP han implementado un proyecto igual. Entonces, a través de nuestras acciones, logramos que la industria también se transforme. Y así es como tenemos que ver la sostenibilidad. Buenísimo, Gonzalo, me quedo con ese cierre. Finalmente, qué tan importante es generar, digamos, acciones, implementar estrategias que luego puedan ser adoptados por otros, porque finalmente la sostenibilidad no es una carrera que se corre solo, es realmente es un trabajo en equipo, es un deporte de a varios, de a muchos, de a todos, por último. Entonces es importante también poder generar ahí espacios que puedan permitir que otros también adopten un poco las metodologías que cada uno maneja. En línea con eso, le cedo la palabra a Giacomo, de quien me he robado además algunas de estas últimas ideas de lo que hemos conversado antes también sobre este tipo de cosas. Así que le cedo la palabra. Gracias, Álvaro. Y no te preocupes que ahí te cobro por esas ideas. Nada, en verdad, muy alineado con lo que se ha mencionado, quisiera, claro, la pregunta hace referencia a los stakeholders de nuestras empresas. En el caso de Lucha, spoileando un poco lo que voy a contar, no somos una empresa de empresas, ¿no? Nuestro negocio es construir empresas. Entonces quisiera contar tal vez un poco más de cómo hacemos eso y cómo buscamos que en cada una de las empresas se involucren esos stakeholders. Y comienzo conectando con lo que mencionó Enrique de la responsabilidad del sector privado, y no solo la responsabilidad del sector privado de impactar en esos ODS o estos grandes problemas, sino también desde nuestro entendimiento, la mejor chance de impactar en estos objetivos lo tiene el sector privado, ¿no? Y lo hemos visto por la ineficiencia del sector público en casi toda Latinoamérica. Y a partir de eso, claro, nacen conceptos como el capitalismo consciente, nacen organizaciones como Sistema B y las certificaciones B, pero que no logran cambiar por completo el modelo de cómo nacen estas empresas, cómo nacen estos startups, y más bien, si no, entregan posibilidades para ya empresas tradicionales, tal vez más grandes, ir poco a poco volviéndose más sostenibles y más conscientes con esos stakeholders, ¿no? Nosotros desde Lucha lo que buscamos es no volver empresas conscientes, sino que desde el core de la empresa la diseñemos de tal forma que el modelo de impacto está tan integrado con el modelo de negocio que es finalmente uno de los principales factores que hace la empresa exitosa, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto muchas veces que, claro, ha habido un montón de ONGs que vienen de un extremo más social, en el que más hacen proyectos de, como le dicen, ¿no? Sostenibilidad financiera, ¿no? No piensan en ventas, piensan en cómo hago sostenible este proyectito que estoy teniendo. Y el otro extremo tienes pues las grandes empresas tradicionales que no necesariamente han sido conscientes y que de hecho no han sido conscientes. Y en el medio, el balance que nosotros buscamos es poder diseñar empresas que tengan la misma ambición comercial que tengan esas empresas tradicionales, pero con el mismo foco de impacto que pueda tener una ONG, ¿no? Y como finalmente digo, la sinergia entre estos dos modelos es lo que buscamos que finalmente impacten en estos resultados y en el negocio también, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros dentro de Lucha, ya para ser un poco más específicos, los vehículos de impacto que tenemos en cada una de las empresas son 3. En primer lugar, buscamos que toda la operación de la empresa sea Pachamama, como les contaba, con un negocio de exportación, o sea, Valente con un negocio de prendas de ropa. Buscamos que la operación sea sostenible, que mitiguemos los efectos colaterales, y ahí utilizamos, por ejemplo, la alianza con Sistema B para medir eso. Por otro lado, buscamos más bien generar un movimiento y reconocer pues, que desde Lucha no vamos a solucionar estos problemas, porque estos problemas son sistémicos, globales, mundiales, y que más bien lo que necesitamos hacer es activar un movimiento de activistas, de organizaciones, que juntos podamos tal vez, no sé, generar una legislación o algún tipo de cambio en la agenda pública, como lo que hicimos con WUF y la ley de 4 patas, que fue la ley más votada en el Congreso. Creo que solo Marta Chávez en su momento votó en contra. Y por último, ya el vehículo de solución, donde sí buscamos, como en el ejemplo de Pachamama que les he descrito, construir un vehículo, un modelo de impacto que genere un cambio real, medible, verificable en estas poblaciones vulnerables
y esto que les he descrito es tal cual para cada una de sus empresas, indistinto del rubro o del negocio o la ambición comercial que cada una de ellas pueda tener, ¿no? En resumen, creo que lo que necesita hoy este mundo moderno es que desde el inicio, desde la concepción, desde el core de estas empresas, nazcan con la misma nivel de prioridad en cuanto al negocio como con el impacto. Muchísimas gracias, Giacomo, por tu intervención. Vamos a pasar ahora con Vanessa. Por favor, te cedo el espacio. Hola Álvaro, ¿qué tal? Yo creo que el principal reto de las organizaciones ahora no son ser la mejor empresa del mundo, sino una mejor empresa para el mundo, para la sociedad, ¿no? Ver estos impactos positivos. Y sobre el tema del asistencialismo, sí, efectivamente, han habido momentos de emergencia y para eso sirve la filantropía, ¿no? Sirve para atender un momento de emergencia en el que se necesita sacar adelante algo específico, pero no sirve para eliminar brechas. La sostenibilidad está precisamente para eso. Lo que estamos buscando desde las empresas es, apoyar e impulsar a los objetivos de desarrollo sostenible que precisamente fueron creados para eso, para cerrar brechas y lo que digamos, creo que podríamos, en lo que nos podríamos enfocar este ecosistema empresarial del que estamos hablando es en ver cómo avanzamos en eso, ¿no? En nivelar la cancha para todos y todas, en nivelar y dar oportunidades, ¿no? Dar oportunidades de desarrollo. Nosotros, por ejemplo, hemos visto y hemos también, me encanta el ejemplo que puso Ana Cecilia de cómo a través de un servicio pueden impactar y pueden generar ese valor compartido, porque se beneficia a la comunidad al mismo tiempo que se crea un valor también para la empresa, que eso es muy importante en la sostenibilidad. En la sostenibilidad se tiene que crear ese valor compartido, ¿no? Entonces, he visto cada vez con más emoción cómo las empresas están invirtiendo en conectividad para acabar con este aislamiento que ha formado parte de nuestra realidad durante tantos años. Y creo que la apuesta va por eso, por el desarrollo, por ser catalizadores de una productividad, de una competitividad territorial, empujar eso. Sabemos que existen bastantes, desafíos por parte del sector público y mucha falta, mucha ausencia dentro, de muchas regiones del país. Pero creo que es importante, de alguna manera, ver la forma de poder generar esa articulación y tocar las puertas para poder impactar positivamente, ¿no? Es como, creo que durante mucho tiempo hemos trabajado no de manera tan articulada, y justamente estaba conversando con Aloxi la semana pasada, la Asociación de Obras por Impuestos, y me comentaba que a pesar de todo el contexto, que no ha sido, ha sido un contexto bastante adverso en muchos sentidos, hasta marzo la cantidad de obras por impuestos ha crecido en 120%, comparado a la inversión del año pasado. Entonces ahí me habla, si estamos conversando del papel tan importante que tienen las empresas para impulsar y para hacer estas alianzas público-privadas e inyectarle ese dinamismo del sector privado al Estado, ¿no? Que creo que es tan importante, ¿no? Entonces, recordar que el tema de la sostenibilidad se tiene que, está totalmente planteado para el presente y para el futuro, porque es lo que les estamos, y la obligación que nosotros tenemos como ciudadanos y como organizaciones de legarle un futuro igual, por lo menos, que el que nos tocó vivir. Y es comenzar a pensar precisamente en lo que decía Giacomo, cómo podemos generar ese pensamiento y este crecimiento y este chip de que las empresas tienen que impactar positivamente en la sociedad, ¿no? Entonces, ahora sabemos que de repente las próximas o las empresas más importantes en los próximos años aún de repente no existan todavía, ¿no? Y que si nosotros como empresas grandes queremos permanecer en el tiempo, tenemos que cambiar ese chip, ¿no? Y además, no solamente sobre los temas, de catalizar la productividad, sino el poder que tiene, la necesidad que tiene la empresa de reflejar la sociedad. Una empresa es más grande, más fuerte, es mucho más fuerte, y lo decimos siempre desde Falabella, cuando es capaz de ser diversa y de reflejar
esa sociedad. La sociedad está compuesta por tantos actores de naturalezas tan diferentes que ahora tenemos que trabajar más en inclusión dentro de las empresas, más en equidad dentro de las empresas, porque precisamente eso es lo que hay en la sociedad. Nosotros somos y tenemos que ser espejos de la sociedad entre todas las grandes tareas y oportunidades que tenemos como, digamos, gestores del sector privado. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu intervención, y me quedo finalmente con el uso que haces del deber ser. Ya no es un nice to have, ya no es deberíamos intentar ser sostenibles, o deberíamos tratar de ser más responsables, o deberíamos estar intentando buscar un impacto, sino que uno debe ser, es una responsabilidad, es parte de las funciones hoy de las empresas modernas. Entonces es momento de ponernos manos a la obra. Este es un buen espacio para poder conversar sobre ello. Enrique, te cedo el espacio para que puedas cerrar la pregunta. Muchas gracias, Álvaro. Y recojo lo que tú dijiste hace un rato sobre que la sostenibilidad no es una carrera de velocidad. Y tienes toda la razón. Nosotros pensamos que la sostenibilidad es una carrera de resistencia, ¿no? Es como una maratón. Hace 10 años no estaríamos teniendo esta conversación, porque hace 10 años no se había entendido todavía cuál era el rol del sector privado en el desarrollo sostenible. Sin embargo, aquí estamos. Eso quiere decir que ya la línea de partida la dejamos atrás hace un buen rato, pero todavía no hemos llegado a la meta y estamos en camino a ella, ¿no? La idea es que todos los que partimos lleguemos crucemos la línea de llegada. Por eso pensamos desde la FAO que bajo las exigencias actuales, bajo las características del mundo actual, es imposible obtener resultados exitosos si no se incluyen modelos participativos que respondan a necesidades específicas de la población a la que se está atendiendo. Es importante que todas las intervenciones empresariales den lugar a asociaciones estratégicas, ¿no? Alianzas, que amplíen los esfuerzos colectivos, es decir, que actúen como una caja de resonancia de las múltiples partes interesadas y que aporten soluciones innovadoras dirigidas al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Al final de cuentas, quienes tienen el poder para hacerlo, quienes tienen la voluntad para hacerlo, es el sector privado. Permítame recalcar que el principio organizador de los 4 mejores, esto que les hablé en mi presentación de la mejor producción, la mejor nutrición, el mejor ambiente y la mejor vida, que resume el modo en que la FAO pretende apoyar el cumplimiento de la Agenda 2030 y refleja estas interconexiones entre las dimensiones económica, social y ambiental de los sistemas agroalimentarios, plantea como centro la gobernanza. O sea, la gobernanza es un elemento clave. El sector privado, por lo tanto, es un actor fundamental para este fin. Como ya mencioné en la pregunta anterior, es importante que los actores sean integrados en las cadenas de valor de las diferentes cadenas productivas de manera completa en sus distintos niveles de intervención. Desde el diseño, la implementación y luego la evaluación, se requiere tomar en consideración las agendas y los intereses de los stakeholders con la finalidad de buscar que haya beneficios compartidos que impulsen un desarrollo en los territorios. El ejemplo que les puse sobre la consulta libre, previa e informada es paradigmático para mostrar cómo es que se pueden operacionalizar modelos participativos y transparentes que garanticen esquemas de gobernanza sólidos a lo largo de toda la cadena de valor. Por otro lado, creemos que el desarrollo sostenible no puede estar vinculado a visiones carentes de largo plazo. O para decirlo de otra manera, el desarrollo sostenible tiene que estar vinculado a visiones de largo plazo. Por lo tanto, es importante comprometernos, y cuando digo comprometernos, pueden igualarlo a invertir en la transformación rural a largo plazo e invertir expresamente en las poblaciones más vulnerables, a fin de reducir sus desigualdades y no dejar de lado ningún territorio y, como dice nuevamente nuestro lema, no dejar a nadie atrás. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Enrique. No dejar a nadie atrás. Realmente importante. Muchas veces uno piensa, bueno, ¿cómo llego
a este grupo de personas? ¿Cómo alcanzo a ellos si realmente no hay infraestructura, no hay conectividad, no hay acceso, no hay formas de telecomunicación, no hay servicios básicos? Bueno, ese es el reto, ese es realmente el reto. Muy fácil ayudar a quien tienes al costado. Cuando realmente uno tiene la responsabilidad de ir un paso más allá, es que realmente se genera un cambio profundo. De cara a ver estos cambios profundos, tenemos una pregunta sobre, finalmente, ¿cómo determino a dónde, digamos, va el financiamiento para hacer estos cambios? Uno finalmente no es que cuente con recursos ilimitados y de esa manera es importante priorizar. Entonces, Ana Cecilia, te iba a preguntar a ti, ¿cómo determinar qué tipo de proyectos es necesario financiar y qué indicadores utilizan para poder determinarlo? ¿Cómo manejar las expectativas de sus stakeholders cuando la empresa comienza a hacer inversiones en su zona de influencia? Cuéntame, por favor. Gracias. Sí, a ver, vamos a ver. A ver, en Financiera Confianza y la Fundación Microfinanzas BBVA, nosotros medimos nuestro éxito en función del éxito de nuestros emprendedores, de nuestros clientes, ¿no? Porque eso es para lo que fuimos creados, ¿no? Para impactar de manera positiva en nuestros emprendedores, ayudarlos a salir de la pobreza, de esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, reducir las brechas que ellos tienen, ¿no? Entonces, para nosotros poder definir y priorizar en qué proyectos tenemos que invertir, tenemos que entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y en función a eso es que nosotros podemos invertir, cómo los impactamos, cómo los atendemos. Y por eso contamos con un sistema propio de medición de impacto social que nos permite evaluar el progreso de los clientes y poder adaptar nuestra estrategia a ello, ¿no? Entonces, monitoreamos estos indicadores que nos permiten caracterizar a nuestros clientes, perfilarlos, también entender su grado de vulnerabilidad a través de factores de interseccionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no enfrentan una misma situación vulnerable un emprendedor soltero de Lima con excedentes que están por debajo de la pobreza frente a una mujer emprendedora con 3 hijos, madre soltera en una zona rural sin conectividad, ¿no? Entonces, esto es importante entender las necesidades de cada uno y cómo podemos ayudarlos a poder a mejorar, a mejorar su calidad de vida, a salir de la pobreza, ¿no? Entonces, los indicadores, como mencionó, son los de vulnerabilidad. Tenemos como referencia para este indicador de vulnerabilidad la línea de la pobreza que se determina a nivel país, ¿no? Entonces, esto lo combinamos con otros factores importantes para medir personas si están incluidas en el sistema financiero y madurar sus negocios, ¿no? Brecha de género, brecha de digitalización, brecha geográfica, origen, infraestructura, diferentes factores que vamos midiendo y vamos relevando para poder adaptar nuestra estrategia. Entonces, es así que las divisiones comercial y sobre todo la división de desarrollo sostenible, que es una división eje estratégica que tenemos dentro de nuestra estructura, trabajan de la mano para conocer estas realidades y definir qué instrumentos o cómo podemos hacer para llegar y a atender estos puntos de dolor que tienen estos emprendedores y cuáles son las barreras que ellos enfrentan, ¿no? Y esto es muy importante. Este modelo de negocio tiene que generarse de manera sostenible para atender una necesidad específica, ¿no? Y la mejor manera, digamos, de hacer esto, lo que hemos encontrado, es que las expectativas de estos stakeholders en estas zonas de influencia, que la mayor parte son alejadas, como he comentado, es la transparencia y la sinceridad, es escucharlos, ¿no? O sea, en la medida que nosotros los conozcamos, los escuchemos, y entendamos cuáles son sus necesidades y podamos con ellos mismos crear y definir alguna solución para esta necesidad de manera transparente y sincera, es el mejor camino, ¿no? Somos conscientes de que no podemos solucionar todo este tema juntos, solos, inclusive con alianzas tratamos de potenciar estos impactos, pero obviamente pues estos son pequeños pasos que vamos dando, ¿no? Pero estos son pasos que impactan y que son necesarios como empresas responsables hacerlos, ¿no? Así como he comentado, esta solución de agentes confianza satelitales salió a raíz de este esquema de trabajo, ¿no? Podemos ver que en estas zonas alejadas hay muchos clientes emprendedores que solicitan, digamos, una de estas antenas. Entonces ahí uno tiene que hacer un trabajo
muy consciente, muy responsable de qué impacto puede tener, y no puedes darle, digamos, un INTEN a todos, sino que vas por cada pueblo, por cada comunidad, definiendo cuál es la mejor forma, ¿no? Entonces, nuevamente, acá la parte de sinceridad, transparencia y este accionar conjunto con la comunidad es muy importante. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Vamos a pasar a lo que es ya la pregunta final de este evento. Van a responderla Gonzalo, Giacomo, Vanessa, Enrique. Y les voy a pedir a nuestros panelistas que aprovechen mientras van respondiendo sus colegas del panel, que piensen en una frase, una oración, una línea, lo que les sirva, digamos, de manera muy cortita para concluir su participación. Una vez que hayamos terminado con esta última pregunta, iré a pedírsela para que ya cada uno pueda cerrar con broche de oro su participación. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a la pregunta y los dejo con esa idea en la cabeza. Hoy el área de sostenibilidad de las organizaciones comienza a tomar mayor importancia, si es que no quedó súper claro por todo lo que hemos conversado hasta el momento, conforme esta reporta, en ciertos casos, cada vez más, directamente al CEO o al gerente general, y este pasa a liderar la implementación de la estrategia. Nos queda claro, tenemos por lo menos aquí dos CEOs de compañías hablando del tema. Mejor ejemplo no podríamos tener. ¿Cómo lograr que las acciones que se ejecutan desde el área de sostenibilidad resuenen en el resto de la empresa? ¿Y cómo involucrar de manera transversal a la organización en las acciones de sostenibilidad que se están ejecutando? Comenzamos contigo, Gonzalo. Gracias, Álvaro. Bueno, lo que les puedo compartir, yo mencionaba en el transcurso de las preguntas que la sostenibilidad del día de hoy es parte de la estrategia del negocio. Tiene que ser parte de la estrategia del negocio. Y como tal, para que la sostenibilidad se viva en una empresa, nosotros lo que hicimos a partir del 2016 o 17, no recuerdo bien la fecha, básicamente definimos el pilar de sostenibilidad dentro de la estrategia. Así como tenemos los pilares de negocio, tenemos el pilar de sostenibilidad dentro de la estrategia. Y para eso, ¿por qué lo hicimos? Uno, para darle estructura a sostenibilidad. Y estructura en la definición de, oye, ¿cómo queremos impactar en estrategia? ¿Qué ejes queremos intervenir? Y dentro de esto, ¿qué proyectos estratégicos vamos a desarrollar? Y a estos proyectos les damos todos los años presupuesto definido, le damos los KPIs para medir el avance del proyecto, que era tu pregunta anterior, definimos equipos de personas con talentos de la empresa, al igual que fuera un proyecto estratégico de negocio, y multidisciplinarios, para que se pueda ver el problema de diferentes puntos de vista. Y estos equipos tienen que reportar a un comité de seguimiento donde yo estoy presente con periodicidad de 2 o 3 meses. Y con eso nos aseguramos de que haya enfoque y que haya impacto en lo que hacemos. Eso por un lado, que es el lado de estructura. Y el otro lado es el lado de cultura. Para que realmente se viva, realmente tenemos que reforzar la sostenibilidad con cultura. Y cuando me refiero a cultura, la sostenibilidad, por ejemplo, en caso de TASA, la tenemos implícita dentro del propósito, que es garantizar la nutrición del mañana. Y ahí volvemos a los ejemplos cada vez que transferimos esta cultura o este propósito a nuestra gente, damos los ejemplos de todo lo que hacemos con todos estos proyectos que les he comentado, para que la gente vea que lo que decimos realmente lo hacemos, vivimos lo que decimos, no solo está escrito en la pared del comedor, sino realmente se vive. Y lo otro es la definición de valores. Nuestro valor más importante en TASA es seguridad y sostenibilidad, el principal valor. Y se define ese valor como el valor que es la base de todos los otros valores. O sea, ese es el que prevalece a cualquier toma de decisiones que tenga que hacer cualquier personal de TASA en su día a día. Y nuevamente, se refuerza. Al ser un valor cultural, obviamente hay muchos programas que refuerzan estos valores para asegurarnos que todos nuestros colaboradores, empezando por los líderes, vivan la cultura de TASA y vivan la sostenibilidad.
Yo creo que esto marca bastante bien lo que hacemos para que la sostenibilidad esté presente en TASA. Yo les he dado muchos ejemplos y, bueno, Henrique hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible. TASA se ha comprometido con objetivos de desarrollo sostenible, lo pueden ver en nuestra página web. Y también los invito a que vean nuestro reporte de sostenibilidad para que vean todos los proyectos que hacemos donde se impactan todos los grupos de interés que hemos definido. Muchísimas gracias, Gonzalo. Clarísimo, además, lo que dices, ¿no? La importancia finalmente de la cultura, la importancia de que el propósito finalmente cale en la organización, de que finalmente, bueno, decante en el resto de los colaboradores para que este de acá no sea un propósito, como dices tú, ¿no? Escrito en la pared, básicamente que está ahí archivado en algún lugar de la empresa, sino que en verdad viva de manera activa en cada uno de sus trabajadores. Vamos a seguir contigo, Giacomo. Perfecto. Nada, en verdad muy de acuerdo con Gonzalo. Casi que ya no puedo decir nada más, no mentira. Creo que el tema de estructura y cultura, como él bien lo ha explicado, es clave, ¿no? El tema de estructura, como yo mencionaba antes, creo que lo asocio mucho con poner el impacto y la sostenibilidad al mismo peso, en las mismas reuniones, con el mismo nivel de jerarquía, de governance, como lo pueda tener los temas comerciales o financieros. Y por el tema de cultura, tal vez puedo complementar también un poco. Antes de fundar Lucha con mis socios, pues he estado 10 años trabajando en Mambo como socio también, y Mambo precisamente se ha especializado en ese desarrollo de cultura, sean culturas enfocadas en la sostenibilidad o en otros elementos. Y también 100% de acuerdo con todo lo que ha plasmado Gonzalo. Tal vez complementando ahí, nosotros desde Mambo y desde el mismo Lucha, lo que veíamos muchas veces es que las personas tratan de construir esta cultura, llámese en este momento cultura de sostenibilidad, a través de grandes eventos ¿no? El evento trimestral, o hagamos un voluntariado toda la empresa una vez al trimestre, y hay como que estos grandes momentos de intensidad que no construyen necesariamente cultura. Lo que construye la cultura es la recurrencia y el día a día, y tener pequeños momentos de experiencia, sean 5 o 3 minutos en mi día a día y en mi semana a semana, y no esa intensidad de un solo momento, pues porque pasa la siguiente semana y ya no lo estoy viviendo, ¿no? Entonces, la cultura se genera a partir de la experiencia, ¿no? Uno retiene más del 80% de lo que experimenta versus tan solo un 20% de lo que pueda leer o ver, ¿no? Y en ese sentido, nosotros buscamos, desde Lucha también, hemos definido un set de valores que son transversales a todas nuestras empresas, y un set de rituales que tangibilizan esos valores en el día a día, y que de alguna manera no se quedan simplemente como cosas pegadas en la pared o en una presentación, ¿no? Y en línea con eso, también creo que es clave, muchas veces se habla, claro, el CEO definitivamente tiene que liderar la estrategia de sostenibilidad y definitivamente tiene que liderar la cultura, pero también pueden haber líderes culturales y líderes de sostenibilidad que no sean necesariamente líderes jerárquicos. Es decir, puede ser una persona de cualquier equipo, de cualquier rango, pero que tiene tanta pasión o tanto conocimiento, tanta motivación alrededor del tema, que tener ese tipo de líderes culturales no jerárquicos repartidos en la organización construye hacia esta recurrencia y esta vivencia en el día a día que comentaba, ¿no? Entonces, nada, para terminar, yo creo que muy de acuerdo con Gonzalo, con verlo desde la estructura y el governance de cómo funcionan las cosas, pero también buscar construir una cultura en el día a día y en las experiencias que todos los colaboradores o stakeholders puedan tener. Muchísimas gracias, Giacomo, por tu intervención. Como dices, bueno, el CEO tampoco es un ser omnisciente, y realmente es necesario en ese sentido, oye, tener finalmente embajadores culturales, ¿no? Personas, como dices tú, realmente comprometidas, digamos, con el propósito de la compañía, que al final no es un propósito únicamente de la compañía, o sea, puede ser un propósito totalmente personal. Han mencionado acá algunos de ustedes cuáles son los propósitos de las organizaciones que lideran, y finalmente son temas con los que uno claramente puede empatizar. Entonces, tener, digamos, estos actores puede ser determinante de cara a que estas estrategias de sostenibilidad finalmente hagan sentido y tengan impacto. Vanessa, pasamos contigo.
Está en mute, Vanessa. Vanessa está sin mute. Vanessa, No, ahí estás. Precisamente, digamos, en línea con lo que decía ya, como después de tales participaciones de los panelistas de tal calidad, hay poco que decir, pero bueno, más o menos en consonancia con lo que decía ya, como no, digamos, desde mi perspectiva profesional y además como comunicadora, creo que uno de los elementos más importantes de la consolidación de una cultura es la co-creación, ¿no? Porque no solamente viene de la parte institucional, sino que, como dice ya, como viene del liderazgo natural de cada uno de los componentes, de cada uno de los actores, ¿no? De los colaboradores, ¿no? Porque finalmente a las empresas las mueven las personas, ¿no? Igual que a la sociedad. Entonces, digamos, este tema de co-construcción es muy importante y nosotros tenemos en Falabella un programa que se llama Crece. A través de este programa incentivamos a los colaboradores a que ellos mismos planteen soluciones ambientales y sociales de impacto. Entonces, digamos, les damos ese nivel de participación para esa creación conjunta que no solamente nace, digamos, de lineamientos institucionales, sino que también integra esa creatividad tan viva que nos trae cada uno de los colaboradores, ¿no? De diferentes generaciones. Entonces, es súper importante lo que decía Gonzalo, el tema de la estructura, crear comités. Nosotros hemos formado un comité de innovación y medio ambiente, ¿no? Y, digamos, estamos impulsando todo el cambio de nuestra matriz energética, el tema de recuperación de residuos, que es tan importante en el retail, ¿no? Por ejemplo, con StatCraft hemos firmado un convenio para el suministro desde 2013 a 2017 de energías limpias para 120 puntos distribuidos en 11 regiones del país. Entonces, digamos que todo esto forma parte de nuestra cultura, porque la cultura es hacer y difundir. Lo que se hace y no se difunde se llama lucro cesante reputacional y no es, digamos, interiorizado. Por eso es tan importante es hacer y difundir, ¿no? Entonces, realmente ha sido súper rico poder compartir ese espacio para saber qué es lo que hace cada una de las empresas y ver cuáles son las oportunidades que tenemos de ir mejorando como organizaciones, ¿no? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Vania. Es importantísimo lo que dices, ¿no? Antes, cuando se hablaba de repente de la filantropía o de ese tipo de cosas, finalmente uno siempre hablaba de cómo era importante hacer el bien sin que nadie se entere, que tu mano izquierda no se entere lo que está haciendo la mano derecha. Y creo que esto de acá ya no aplica en la realidad, digamos, de la sociedad actual. Porque finalmente el comunicar, el transmitir estas buenas prácticas es lo que finalmente termina teniendo un impacto mucho más amplio y lo que puede permitir que finalmente otras empresas también u otras organizaciones adopten las buenas prácticas que nosotros impulsamos. Así que clave. Álvaro, una cosa que me faltó decir, que es una parte muy interesante que mencionó Gonzalo, el tema de poner indicadores, KPIs. Lo que no se mide, digamos, no se gobierna, no se gestiona, no se mejora, no es escalable. Entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad tiene que tener KPIs muy, muy precisos para poder hacer esto mucho más escalable, ¿no? Gracias. En definitiva, indicadores, reporting, todo eso de ahí que de repente es visto de repente como una parte, oye, que esto más operativo es clave finalmente, porque si no, oye, es como cuando uno habla de gasto, oye, pucha, he gastado tanto, bueno, pero ¿en qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En quiénes? ¿Quiénes se han beneficiado? ¿Cuál ha sido el impacto? La calidad, por último, de esas acciones que estamos implementando, más allá que la cantidad. Vamos a cerrar ya el panel con Enrique Román. Por favor, Enrique. Gracias, Álvaro. Yo siempre le digo a mis colegas que hay que cacarear, ¿no? Porque las buenas prácticas se contagian y se puede aprender de ellas. De hecho, debemos aprender de ellas, tenemos esa obligación. Ahora, con referencia a la pregunta que me hacen, cómo plantea la teoría organizacional para impulsar una adherencia del enfoque de desarrollo sostenible en las organizaciones y en sus trabajadores, es necesario que se transversalicen las metas y, como dijo Vanessa, los indicadores en todas sus áreas, priorizando la identificación de
inercias institucionales que retrasen esas transformaciones que estamos buscando. Esas inercias que tanto en el sector público como en el privado, al final del día desalientan la incorporación de enfoques como los de sostenibilidad ambiental, el de género, de interculturalidad e intergeneracional, por las lógicas de implementación que condicionan las actividades de tales organizaciones. Además, para que las actividades de sostenibilidad realmente tengan impacto, se necesita la escalabilidad de las mismas. De eso estoy completamente convencido y de acuerdo con lo que han dicho quienes han hablado antes de mí. Una actividad con fecha de expiración muy corta y de alcance limitado a beneficios individuales específicos termina siendo contradictoria con el mismo concepto de la sostenibilidad. Por lo tanto, resulta muy difícil lograr cambios institucionales dentro de las organizaciones. Por eso que en la FAO apostamos por que el conjunto de beneficios generados por las iniciativas sea visible, sea valorado y que sea de conocimiento de todos los actores interesados y participantes. Para que esto ocurra, creemos que es necesario que el sector privado participe de la identificación de una serie de factores críticos, ¿no? Factores como tecnológicos, políticos, institucionales, etcétera, que puedan representar costos o barreras para este escalamiento de sus actividades de sostenibilidad. Cabe mencionar que el escalamiento plantea que iniciativas exitosas puedan apoyar el logro de políticas públicas y a la larga a realidades a escala, es decir, lo que planteé antes como cajas de resonancia. La FAO reconoce esta función única que desempeña el sector privado en esta capacidad que tiene para incidir en la transformación de los sistemas alimentarios a gran escala. Estamos muy interesados en aumentar nuestra colaboración con el sector privado a fin de aprovechar este potencial y además responder holísticamente a las necesidades que presentan los sistemas agroalimentarios del país, sobre todo en el escalamiento de actividades exitosas de diversas empresas que puedan aportar significativamente a políticas públicas, sobre todo en un contexto en el que estamos viviendo donde hay una inminente crisis alimentaria y que obviamente todos los actores, todos los stakeholders tienen que aliarse para poder superarla. Entendemos que el desarrollo sostenible es un trabajo compartido y colaborativo, es una responsabilidad de todos. Y apostamos por un esquema de gobernanza para promover el desarrollo de estas poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Muchísimas gracias a todo este espectacular panel que me ha acompañado esta mañana. Vamos a cerrar con lo que ya les habíamos adelantado. La frase final de cada uno, ya el cierre, el broche de oro para poder concluir con este webinar. Vamos a ir en el orden en el que los veo acá en la pantalla, con lo que arrancarías tú, Gonzalo. En cortito, tu frase de cierre de manera conclusiva. Yo lo dejaría con sostenibilidad, es una responsabilidad y debe ser un pilar estratégico del negocio. Clarísimo, excelente. Muchísimas gracias, Gonzalo. Pasamos a ti, Ana Cecilia. En mi caso sería, bueno, igual, el desarrollo sostenible tiene que ser parte del negocio, del propósito. Tenemos mucho por hacer y hay que hacerlo de manera conjunta con aliados, de manera responsable para ampliar el alcance y el mayor impacto. Clarísimo, Ana Cecilia. Muchísimas gracias también por esa reflexión. Vanessa, tu turno. Está muteado por si acaso. Poco en línea con lo que dije, a la sociedad y a las organizaciones las mueven las personas. Busquemos el bienestar para todos y todas y que eso forme parte del propósito de nuestras compañías. Muchísimas gracias, Vanessa, también clarísimo. Giacomo, tu turno. Bueno, creo que yo lo que diría es que me gustaría que todos juntos busquemos construir empresas en las que el planeta invertiría, ¿no? Empresas que tengan el mismo nivel de ambición comercial como ambición de impacto. Clarísimo, Giacomo, muchísimas gracias. Y Enrique, ya para cerrar, te toca a ti.
Gracias. Si todos perseguimos el objetivo de un mundo sin pobreza y sin exclusión, no hay nadie que sepa hacerlo mejor que el sector privado para generar productividad, empleo decente y riqueza. Eso está demostrado. Nadie tiene más capacidad que el sector privado para generar esas tres cosas. Entonces, hay en sus manos una gran responsabilidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Muchísimas gracias a nuestros 5 panelistas, no solo por las muy inspiradas palabras que nos han dejado ahora como reflexiones finales, sino por lo que ha sido una presentación, una exposición de casos, ejemplos, aprendizajes, herramientas de primer nivel. La verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. A Gonzalo de Romaña, CEO de TASA, a Ana Cecilia Acamine, CEO de Financiera Confianza, Vanessa Maher, gerente de Government Affairs, Comunicaciones y Sostenibilidad de Falabella Perú, Giacomo Hoyos, COO de Lucha Startup Studio, y Enrique Román, representante asistente de la FAO en el Perú. Muchísimas gracias a los 5. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana. Gracias a todos. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos por Muchas compartir. gracias. Buenos días. Y de parte de Semana Económica, Gracias. también le queremos agradecer a ustedes, la audiencia, que han estado conectados con nosotros, que nos han acompañado, que han estado aquí durante esta última hora y un poquito más, escuchándonos, atendiendo, participando. Siempre es un gusto tenerlos aquí. Y estén atentos, porque este no es el único contenido que tenemos sobre el Club de la Sostenibilidad, no es el único contenido que tenemos sobre sostenibilidad en general aquí en Semana Económica. Así que manténganse al tanto de nuestras redes para que vean qué es lo que sigue, cuándo ya nuestro siguiente webinar y puedan estar ahí conectados como hoy. Quería agradecerle al BVA, a Statkraft, a TASA, por confiar en nosotros, por respaldar este proyecto y permitir que sigamos generando contenido de calidad para ustedes. Mi nombre es Álvaro Roncal Baronio, yo soy subgerente de nuevos contenidos de Semana Económica y conmigo hasta la próxima. Chao, chao.